Muy bien, continuamos con este libro de Psicoterapia Gestalt, Figura Fondo, y estábamos en la pregunta esta que hay que hacer: ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para ti? Los elementos de la significación son los que encontraremos en el fondo. En la psicoterapia Gestalt no se interpreta. Por lo tanto, el segundo paso de este proceso se refiere a la significación del problema. Este punto es muy relevante y el terapeuta lo puede pasar por alto porque a partir de aquí el paciente, con su interpretación, dará los elementos que conforman su conflicto. Entonces no se puede pasar por alto esta parte. La significación del problema permite ubicar en términos de proyección, figura fondo, lo que para el paciente es su problema, ya que cada una de las palabras expresadas son elementos activos en su vida. En los mismos veremos que se encuentran en el fondo. Para el terapeuta, todos los elementos conforman un mapa emocional que estará presente en las interacciones que se encontrarán en el fondo. Es por lo anterior que surge la necesidad de recuperar los elementos uno por uno. Así podrá recuperarse el estrato fóbico y se completará todo el plano. Al saber esto, el terapeuta consigue entender la necesidad de polarizar al paciente. ¿Qué es la polarización? Es el momento en el que el paciente aporta elementos que implican polaridad. Parte de la significación del conflicto en proceso. Cuando el terapeuta pregunta ¿qué significa eso para ti?, espera que el paciente exprese las emociones que le provoca la figura con la que está trabajando. En el ejemplo del padre autoritario, una de las posibles respuestas ¿qué significa para ti, padre autoritario?, sería que es impositivo. Como es insuficiente para la polarización, el terapeuta se ve precisado a ahondar, a pedirle que ahonde. Cuanto más componentes ofrezca la persona, la polarización se logra con mayor fuerza. Si esta última es débil, es decir, si la significación incluye solo uno o dos elementos u omite la polaridad, entonces no se supera el segundo estrato de la neurosis, el fóbico, ni se desestructuran las defensas. Veamos ahora cuáles son los elementos de la significación. Es posible profundizar más en la significación planteando de nuevo la pregunta: ¿qué significa eso para ti? En el ejemplo del padre autoritario, tal vez el paciente exprese algo como: pues es que es muy autoritario, impositivo, recto, rígido, frío, cauteloso. De esta manera se estarán aportando más elementos para trabajar y se fortalecerá los significados. Veamos entonces que los elementos de la significación en este caso son autoritario, impositivo, recto, rígido, frío, cauteloso. En cada elemento aportado es factible que el terapeuta explore más profundamente planteando preguntas como las siguientes, tras las cuales se espera que el paciente exprese lo que significa para él cada uno de estos aspectos. ¿Qué significa para ti ser autoritario? ¿Qué significa para ti ser impositivo? ¿Qué significa para ti ser recto? O sea, le vamos preguntando qué significa cada uno. Al abordar cada elemento de la significación, se está polarizando al paciente y tenemos que recordar que nadie puede hablar de lo que no conoce. Consideremos cómo en los siguientes ejemplos observa implícita la polaridad en la significación. El terapeuta le pregunta: ¿qué significa para ti el sol? Y el paciente dice: significa que nos da luz, calor, energía, vida. Aquí el paciente ofrece elementos con respecto al sol, pero ninguno incluye la polaridad. Es necesario especificar. Entonces le pregunta al terapeuta: ¿qué más es sol para ti? Y el paciente dice: bueno, quema, produce daño, dolor, cáncer en la piel. Esta última parte muestra la polarización. El terapeuta lleva a la persona al punto en el que ofrece elementos que incluyen la polaridad.
tanto positiva como negativa referentes al conflicto. De los elementos mencionados por esta persona, todavía es posible hacer otra profundización. El terapeuta dice, dolor, ¿cómo? Daño, ¿cómo? El cómo induce al paciente a seguir aportando elementos para la significación. ¿Qué significa para ti miedo a la muerte? Entonces el paciente dice, es muerte, control, dominio, es no vivir, es no disfrutar, es no poder hacer. Y el terapeuta pregunta, ¿cómo muerte? El paciente dice, miedo a dejar de existir, a que me pase algo a mí o a los demás. ¿Cómo control? Que algo me controle y no me deje vivir. ¿Cómo dominio? No te deja moverte, te incapacita, te paraliza, te controla. ¿Cómo no vivir? No puedo decir nada para no alarmar, ni digo nada, siempre callada. ¿Cómo no disfrutar? Nadie te toma en cuenta, te ignoran y no sabes reír. ¿Cómo no poder hacer nada? Estás detenido en el tiempo viendo qué hacen los demás, todo para no equivocarte. Cada una de las respuestas expresa lo que el paciente está viviendo, su preocupación constante. Y al manifestarlo aporta los elementos que está proyectando, pensamientos y sentimientos que emergen desde su fondo. Todo lo que refiere como significación lo ha vivido, lo tiene grabado en su fondo, expresa lo que siente. Son estos los elementos que se harán evidentes en el fondo. Las respuestas a las preguntas anteriores demuestran que el paciente empieza a proyectar en las figuras del presente. Como ya se explicó, si la polarización se realizó con amplitud y fuerza, la defensa se abre. Si por el contrario, la polarización fue débil y el terapeuta toma solo uno o dos elementos, no se pasa al estrato fóbico. En síntesis, polarizar a la persona es hacerla hablar de lo que está proyectando en los demás y en el ambiente. Al hablar sobre lo que conoce, acumula energía neuronal que servirá para desestructurar las defensas y propiciar que el trabajo se dé en el fondo. Este punto es muy importante porque entre este y el siguiente ocurre la recuperación de la proyección con base en lo que la persona ha polarizado. El individuo ha hablado tanto en relación con el tema que le será imposible negar lo que lo conoce. Entonces comenzará a reconocerlo en su vida y hasta aquí el terapeuta está en condiciones de pasar al estrato fóbico sin ninguna dificultad. Ejemplo, ¿qué significa para ti la fotografía de Saddam Hussein? Significa poder, imposición, obligación, agresión, maldad, autoridad, destrucción. Y el terapeuta le pregunta, ¿y cada una de esas cosas cómo son? Aquí se evidencia que todo aquello que el paciente no acepta de sí mismo lo proyecta en la imagen de Saddam Hussein, de modo que ésta llega a ser una figura que representa sus conflictos del fondo. Así que no importa en qué se proyecte, cualquier objeto puede ser sujeto de proyección y polarización. Bien, en la pregunta, ¿qué significa para ti temor a que te pase algo? Significa dolor, destrucción, soledad, egoísmo. También es posible profundizar más al plantear preguntas como, para ti, ¿qué más es temor a que te pase algo? Es inseguridad, miedo, sufrimiento, control, aprehensión. Cada una de esas cosas, ¿cómo son?, le pregunta el terapeuta. En estos ejemplos se aprecia la manera en que se polariza el paciente, se lo pone en contacto con lo que él es y empieza a reconocer que mucho de lo que expresa es suyo, aunque todavía no lo vea muy claro. Si lo siente, no lo puede negar y ya ha manifestado una gran cantidad de emociones mixtas que lo delatan. Es el sentimiento de ponerlo en conflicto con lo que es y regresarle la proyección, lo cual constituye el siguiente punto de este proceso. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Cómo eres tú siendo así?
Al reconocer la proyección, se desestructuran las defensas. ¿Cómo eres tú siendo así? ¿Cómo soy yo siendo así? ¿Qué significa para ti? ¿Y cómo eres tú siendo así? Son pasos inseparables en el proceso. Se han separado en los capítulos, ahora que estamos mirando ahora, para efectos didácticos, aunque ocurren de manera simultánea. Aquí el terapeuta retoma los elementos de la significación y hace la misma pregunta para cada uno. Y el paciente, al hablar de cómo es él siendo cada uno de ellos, está recuperando sus proyecciones de la figura que le está causando conflicto actualmente. Para efectuar dicha recuperación necesita ciertos recursos, ser capaz de reconocerse tal y como es, sin necesidad de justificarse ni defenderse. La proyección como defensa es la representación de las partes alienadas y conflictivas del individuo. Las personas proyectan en los demás lo que no aceptan de sí mismas, dado que es más fácil perseguir en otros estos elementos inaceptables. Al reconocer la proyección, se desestructuran las defensas y se supera el estrato fóbico. La persona se reconoce en cada una de las partes que ha dicho. Una de las preguntas claves por parte del terapeuta es: ¿cómo eres tú siendo así? Las personas que viven en el estrato fóbico siempre rechazan aquellas partes que tienen en conflicto. No la aceptan, no quieren vivir con ellas y por eso las proyectan en los demás. Los padres enseñan esta conducta. En la mayoría de los casos los hijos son los espejos de los padres. Y estos persiguen en sus hijos lo que no aceptan de ellos mismos. No es posible trascender el estrato fóbico en tanto no se desestructuren las defensas. Tampoco se puede entrar al fondo, pues se haya protegido con los temores de la persona, que al no recuperar la proyección, se activan y lo cierran. El paciente se mantiene en negación de ciertas partes de su personalidad. ¿Y qué tenemos que hacer cuando el paciente se cierra? Bien. Vamos a tomar como punto de partida el ejemplo del conflicto con el padre autoritario. ¿Qué significa para ti autoritario? Pues que es muy impositivo y ya. ¿Qué significa eso para ti? Que manda a los demás, que quiere que hagan lo que él quiere. Lo que él dice solamente, no escucha y es terco. Hasta aquí el paciente solo aporta como elemento el ser impositivo. Al momento de recuperar la proyección, cuando se le dice: ¿cómo eres tú siendo impositivo? ¿Cómo eres tú siendo así? Por lo general la persona negará hacerlo. Esto ocurre porque faltó fuerza en la polarización. Solo se mencionó un elemento. Si se profundiza y se le pide al paciente que especifique más, es factible que exprese algunas emociones. ¿Qué más es para ti padre autoritario? Agresivo, fuerte, dictador, que causa dolor, terco, no escucha. Es alguien que me quita mi libertad. ¿Y cómo es agresivo? ¿Cómo es fuerte? Al expresar estas palabras se despiertan emociones. El paciente empieza a involucrarse al menos con un sentimiento. Cuanto más significado encierre, más emociones se experimentarán y el paciente estará más polarizado. Al momento de preguntarle ¿cómo eres tú siendo así?, su respuesta será por completo diferente. Estará tan involucrado que no lo podrá negar. En este paso, tanto los mecanismos de defensa como las resistencias ejercen presión para evitar entrar al fondo, porque las personas evitan llegar hasta este punto. ¿Por qué hacerlos doloroso implica reavivar conflictos? El paciente no sabe qué es lo que puede encontrar, lo que sentirá, ni en qué magnitud lo hará, ya que en el fondo está en el inconsciente. El fondo está en el inconsciente. A fin de entender cómo funciona el estrato fóbico, imagine que el paciente ya dio su significación de padre impositivo y ahora el terapeuta
inicia la recuperación diciendo lo siguiente. Lo que sucede es que tú eres igual a tu padre, impositivo, recto, frío, rígido y cauteloso. Si el paciente rechaza la observación del terapeuta, tal vez conteste: no, yo no soy igual a él. Lo que menos quiero es parecerme a él. Con su forma de ser me ha causado mucho daño. No me gusta la manera de ser de mi padre. ¿Cómo voy a ser igual si lo rechazo a él? Una respuesta así es típica de una persona que está viviendo en el estrato fóbico. Miren lo que es el estrato fóbico, ¿eh? Todos vivimos ahí. Cuando se le pone en contacto con elementos que rechazan, que le causan dolor, no los acepta, al contrario se cierra y los niega. Debido a ello, el proceso de figura a fondo utiliza la polarización a fin de no hacer la relación directa con el padre. Aunque el terapeuta sabe ya que el paciente es igual a esa figura paterna, debido a la proyección efectuada en los elementos de la significación, es necesario que la persona lo descubra por sí misma y no que el terapeuta se lo haga evidente. No es válido que este último ponga las palabras en el paciente, pues el individuo necesita descubrir y expresar cómo está viviendo lo que rechaza. La vía de recuperación de la proyección es diferente con el propósito de pasar el estrato fóbico. El procedimiento a seguir consiste en que el terapeuta plantee preguntas como las siguientes. ¿Cómo eres tú siendo impositivo? ¿Cómo eres tú siendo recto? ¿Cómo eres tú siendo rígido? ¿Cómo eres tú siendo frío? Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que el paciente ofreció en la significación. Posteriormente, con cada uno de los elementos se lleva al paciente a que se dé cuenta de que si él es todo eso, también se lo está haciendo a los demás. ¿Cómo le haces eso a los demás?, pregunta el terapeuta. Y el paciente dice: ¿cómo le hago eso a los demás? La pregunta, ¿cómo le haces eso a los demás?, va intrínsecamente ligada a cómo eres tú siendo así. En el siguiente paso lógico, en esta técnica y nivel de profundidad, ¿cómo soy yo siendo así? ¿Cómo se lo hago a los demás? Es un mismo juego de espejos. Lo soy, lo hago que me lo haga. Este paso se da casi en automático. Bien, entonces, ¿cómo se lo haces a los demás? ¿Cómo haces sentir a los demás tu imposición? ¿Cómo le haces sentir tu rectitud? ¿Cómo le haces sentir tu rigidez? Tal procedimiento incluye la recuperación de la proyección. Es aquí donde el paciente consigue darse cuenta de cómo vivió cada uno de los elementos que expresó. Alude a lo que su padre autoritario le hizo vivir y cómo se lo hace él a los demás, es decir, la manera en que ahora actúa igual que su padre. Los cuestionamientos para este procedimiento pueden ser: ¿cómo viviste la imposición? Sé imposición. ¿Cómo eres tú siendo eso? ¿Cómo es tu vida siendo así? ¿Cómo viviste la rigidez? Sé rigidez. ¿Cómo eres tú siendo rígido? ¿Cómo viviste el ser rígido? Posteriormente, con cada uno de los elementos se lleva a la persona que se dé cuenta de las respuestas a las preguntas que se plantearon. ¿Cómo se lo haces a los demás? ¿Cómo les haces sentir tu imposición? ¿Cómo les haces sentir tu rigidez? ¿Cómo le haces sentir tu rectitud? Y ahora, después de hacer todo eso, se pasa a la posición víctima-victimaria. Es importante entender que en las proyecciones aparece la posición víctima-victimario, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Así, lo que a un individuo le hacen cuando niño lo aprende muy bien, de modo que al llegar adulto es un experto en esa área. Por ejemplo, si a mí de niño siempre me llamaron la atención por hacer las cosas de cierta manera y siempre me dijeron que no fuera un tonto, que me comportara como la gente, toda la vida fui corregido, entonces me hicieron víctima. Como consecuencia, ahora de adulto, hago lo que me hacían de niño. Ahora soy yo quien llama la atención a otros por hacer las cosas de ciertas maneras o por lo que interpreto que está mal.
quizá no les digo a los demás que son tontos, pero sí les hago sentir igual a como me hicieron sentir a mí. Tal vez hasta les conmino a que se comporten como la gente y lo vigilo. Ya no lo vivo, pero continúo haciéndolo. Ahora soy el victimario, soy un cazatontos. La mayoría de las veces uno no se ve en ambas posiciones. Potente esto, ¿eh? La gran mayoría de cosas que uno vivió de niño y que colocaron a la persona es la posición de víctima. Que afloran en la vida adulta. Lo vivido y lo aprendido coloca a la persona en aptitud de hacerlo vivir a los demás de la misma manera. Es una proyección de sus partes negativas, alienadas, escondidas tan profundas que le costará trabajo reconocerlas, a menos de que se ponga en contacto con ellas o las descubra mediante psicoterapia. Ver ambas posiciones de víctima y de victimario no es sencillo, se requiere fortaleza yógica. En este caso es necesario entender que en el mecanismo de proyección la parte alienada se convierte en el objeto de la persecución. Tal es la razón de que el individuo acose y persiga a los demás lo que no acepta en sí mismo. Todos los sentimientos que experimenta se los adjudica al medio ambiente, a los objetos. Cualquier persona en estas circunstancias está convencida que la quieren lastimar, de modo que es mejor perseguir antes que ser perseguido. Fritz Perls decía: hago a los demás lo que pienso que me quieren hacer. Las personas suelen responsabilizar a otros por lo que se genera dentro de ellas mismas. Se trata de un efecto reconocido como un tipo de paranoia, el cual opera como un sistema altamente organizado de ilusiones, que es el caso extremo de la proyección. Volvamos al ejemplo. ¿Cómo eres tú siendo muerte? Sé muerte. Tengo mucho miedo que la gente se muera. No los puedo dejar solos, sin que me cause conflicto. Todo el día pienso en eso. Es una tortura. ¿Cómo eres siendo control? Soy tremenda. Me gusta tener todo bajo control. O me enojo mucho. Estoy al pendiente de todo. ¿Cómo eres siendo dominio? En todas las partes donde estoy yo mando. No tienen que avisar. Me tienen que avisar todo lo que hacen. Me tengo que enterar de todo o me siento muy mal. ¿Cómo eres tú no viviendo? No me gusta salir, prefiero estar encerrada en la casa y no dejo salir a nadie. No me gustan las fiestas. ¿Cómo eres tú no disfrutando? Es como si no existiera, nadie me toma en cuenta. Los ignoro y siempre estoy con cara de pocos amigos para evitar que me hagan daño. No sé reír. ¿Y cómo eres no pudiendo reír y no pudiendo hacer? Con todo esto ya me siento muy mal. Sé que lo estoy viviendo y no me gusta. Como puede apreciarse en el ejemplo, hasta este punto, la persona es capaz de verse siendo de la forma que le desagrada, en una posición de víctima. Ahora solo le falta reconocer cómo le hace eso a los demás, posición de victimario. El terapeuta le pregunta: ¿cómo te haces sentir la muerte a los demás? ¿Le haces sentir la muerte a los demás? Tengo mucho miedo que la gente se muera. No los puedo dejar solos sin que me cause conflicto. Todo el día pienso en eso. Es una tortura para mí y yo los torturo. No los dejo que hagan nada si no me toman en cuenta. ¿Cómo controlar a los demás? Soy tremenda. Los obligo a que hagan las cosas por las buenas o por las malas. Me tienen que obedecer aunque se sientan mal. No pueden hacer nada sin mí. Para todo deben tomarme en cuenta. ¿Cómo dominas a los demás?
No pueden hacer nada sin mi consentimiento o me enojo mucho. No dejo que nadie se mueva. Si yo no puedo hacer algo, nadie puede. ¿Cómo les haces esto a los demás? Sentir no vivir. Igual, no me dejan que opine, ni yo opino. No los dejo que hablen y nadie puede hablar que no den problemas. ¿Cómo les hace sentir eso a los demás? No disfrutar. Es como si no existieras. Nadie me toma en cuenta y yo tampoco tomo en cuenta a los demás. Los ignoro. Me ignoran y siempre estoy con cara de pocos amigos para evitar que me hagan daño. No sé reír y no me gusta que se rían. ¿Cómo eres tú no pudiendo hacer? ¿Cómo le haces eso a los demás? Con todo esto ya me siento muy mal. Sé que lo estoy viviendo. Si los pasos anteriores se efectuaron de manera adecuada, se polarizó bien y se recuperó la proyección con fuerza. Es posible superar el estatus fóbico. Se desestructura la defensa y se abre una puerta de acceso al fondo. Si los pasos anteriores no se realizaron debidamente, se hizo una polarización débil, se activan las resistencias intelectuales y comienza a funcionar la deflexión. El terapeuta puede darse cuenta de esto porque la respuesta del paciente se inclina a cerrar el trabajo. Enfría la relación. No quiere sentir emoción, quiere explicarlo desde el pensamiento. La recuperación fue pobre y el paciente se negó a ponerse en contacto con su conflicto. El mecanismo de defensa que utiliza el paciente es la deflexión, el cual evita por todos los medios seguir adelante, impide ponerse en contacto con los sentimientos y se presentan varias salidas del proceso. ¿Cuáles son las salidas del proceso? Negarse a darse cuenta, es decir, que no acepta la recuperación de la proyección porque le causa dolor. Por lo regular expresa algo como yo no soy así o no sé de lo que me hablas. Utilizar resistencias intelectuales. El paciente se justifica, se defiende, pone pretextos, pero no acepta su conducta. Es que soy así y así me educaron. Hago lo mejor que puedo o no sé hacerlo de otra manera. En realidad busca que los cambios se expliquen en el exterior. Consideremos el ejemplo de un adulto de 46 años, abogado, al hacerle la pregunta ¿cómo eres tú siendo autoritario? Su respuesta fue a mí me molesta la gente autoritaria. ¿Cómo quieres que te diga que yo soy así? Que dejen ellos de ser autoritarios y vas a saber cómo yo cambio. Que dejen de estar molestándome y me vuelvo buena persona. Que cambien ellos, son los que me provocan y me están haciendo la vida imposible. Otra es fuga a la salud. El paciente mágicamente empieza a darse cuenta de muchas cosas y empieza a sentirse bien. Me doy cuenta que esto de la proyección es excelente porque descubro cómo soy con mi pareja y lo que les exijo a mis hijos. Así soy yo. Lo que acabo de descubrir está muy bien porque voy a poder hacer muchos cambios. En los casos anteriores no está completándose ningún proceso. El terapeuta necesita tomar otro camino, el de darse cuenta. Se lleva al paciente a crear más recursos, a tomar conciencia de lo que le está ocurriendo, aunque no sea posible profundizar en el proceso. La persona obtiene un aprendizaje que lo prepara para un trabajo posterior. Cuando el individuo no pasa el estatus fóbico, es importante que el terapeuta identifique con claridad las razones para que retome el trabajo en donde el paciente se encuentra estacionado. En el momento en el que el paciente recupera la proyección, el terapeuta tiene la certeza de que cuenta con suficiente energía para continuar con el proceso. La energía aquí se toma no en el sentido esotérico, sino físico. En esta parte del proceso, el cerebro del paciente está produciendo ya suficiente energía neuronal como para permitirle elevar los niveles bioquímicos y así llevar a cabo el trabajo terapéutico. La energía abre la emoción del paciente, desestructura las defensas y baja las resistencias. Mediante la emoción se elevan los niveles bioquímicos
y se inicia la conexión con el fondo. Al seguir el procedimiento paso a paso, el terapeuta observa que el paciente cada vez va sintiendo más y comienza a ponerse en contacto con sus emociones, lo cual indica que se ha acumulado suficiente energía para continuar con el proceso. Si el terapeuta observa que la energía está plana, tiene un indicador de que el trabajo no se está realizando de manera adecuada y que las resistencias están presentes. Es probable que el paciente no tenga energía para continuar con el proceso y se tendrá que concluir el proceso con el aprendizaje de haberse dado cuenta. Si el terapeuta lleva su proceso con una polarización fuerte, conseguirá la significación de los elementos. El paciente se pondrá en contacto con sentimientos que han emergido del fondo. En el momento en que empiece a recuperar la proyección, se estará desestructurando la defensa, eliminándose la resistencia que la persona tenía para ponerse en contacto con los elementos que eran dolorosos para ella. Ahora el paciente se percatará de que él es también así como lo está proyectando. En ese punto la resistencia disminuye, la defensa se abre y es cuando se puede entrar al fondo del paciente con la suficiente energía para desestructurar las defensas. Dado que estas son inconscientes, funcionan en automático y lo protegen a nivel de represión y negación de aquello que le causa dolor y conflicto. Después de recuperar una proyección fuerte, el paciente a menudo está sorprendido, en muchos casos llorando y sintiéndose mal. Experimenta una serie de sensaciones que suelen ser desagradables. Es aquí cuando la energía emocional acumulada en el trabajo se amplifica. Entonces el paciente y terapeuta entran en la misma vibración. Se forma un campo unificado donde la energía se expande hasta donde sea necesario. Todo lo que siente el paciente, quien lo experimenta el terapeuta, ambos están listos para entrar al fondo. El paciente está dispuesto a arreglarlo con los recursos del terapeuta. Ambos están conectados. Cuando el terapeuta no ha experimentado ningún trabajo de figura a fondo, desconoce el proceso. Quizá manifieste inseguridad al trabajar algo que desconoce. Incluso es probable que sienta temor hacia las emociones que llegue a despertar en el paciente. Se trata de un proceso 100% vivencial. Por eso es importante que el terapeuta haya vivido este proceso como paciente. Ello le permitirá saber a dónde va, cuál es el camino, qué es lo que se siente. Ningún terapeuta podrá aplicar este proceso nada más de haberlo leído. Es preciso haberlo vivido. Si el profesional no conoce a fondo la técnica, intentará guiarse por consignas, siendo que no funciona de esta manera. ¿Por qué es importante la vivencia? En primer lugar, permite al terapeuta resolver sus conflictos personales y mantenerse alejado de la experiencia del paciente. Además, porque entonces el profesional conoce el camino a la guía a seguir a través de su propio proceso. De acuerdo con la experiencia obtenida de Fritz Perls, tanto en la práctica individual como grupal, en la mayoría de los casos se puede decir, un 95% de los pacientes no entran de trabajo por rechazo fóbico. La razón es que el terapeuta no evaluó bien los recursos, por sus resistencias o porque el paciente está hablando de situaciones personales no resueltas y se está contaminando sin que él pueda hacer algo. Solo en un número muy reducido, un 5% restante de ocasiones en que el proceso no es posible, la razón obedece a la falta de recursos del propio paciente. Fíjense, Bueno, en la próxima vamos a ver cómo y dónde lo aprendiste, ¿no? Cómo se reviven las emociones experimentadas